Gloria a Dios. Bueno, me gusta este tipo de reuniones así, más informales que antes. Allá en Tucumán no puedo hacer esto porque tengo atornilladas las butacas. Pero algún día se me va a dar lugar de poder tener un salón pelado, así nos miramos a la cara todos. Yo voy a enseñar algo esta noche que viene el Señor hablando a mi corazón en estos últimos días. Esto no lo enseñé ni siquiera allá en Tucumán, así que hoy le toca hacer primicia a ustedes. Así que es algo que me habló a mí el Señor, es algo que me está formando, que me está educando el Señor. No es fácil ser receptor de palabras y transmitirlas si uno no la vive. Entonces, primeramente, uno debe experimentar la palabra y vivirla, porque si no seríamos uno de los tantos hipócritas que hay en la lista, que dicen y no hacen. Entonces, este tipo de palabras correctivas, este tipo de palabras que viene de parte del Señor para hacer que nuestra desnudez sea vista ante sus ojos y podamos nosotros entender que está mal muchas veces las cosas que hacemos. Es más, creo que provoca que nos rindamos siempre totalmente ante Él. Quiero enseñar esta noche acerca de la ley del acuerdo. La ley del acuerdo, que tiene mucho que ver acerca del orden que Dios ha establecido. Y Dios únicamente puede estar de acuerdo con alguien que cumple su palabra, su voluntad. Y Dios no va a estar de acuerdo con alguien que es rebelde, para nada. Pero esa ley del acuerdo tiene un principio, es el orden. Y si hay algún atributo de Dios que resalta en cuanto a esto, justamente es el orden de Dios. Dios es un Dios ordenado, no es un Dios de desorden. Y muchas veces el orden nuestro es un desorden para Dios, y muchas veces el orden de Dios es un desorden para nosotros. Esto probablemente para algunos sea un desorden de no estar mirándonos la nuca. Quizás si lo hacemos en una congregación mucho más estructurada sea un problema, ¿no? de cambiar la costumbre. Pero lo que podemos entender es que cuando debemos quedar de acuerdo con Dios, debe haber orden, porque Dios es un Dios ordenado. Vamos a usar la palabra, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo encontraron? Ese es un versículo contundente y desafiante. Una pregunta, ¿cómo es fuerte? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Qué pregunta, ¿eh? Mire que es difícil dos ponerse de acuerdo. ¿Sí? Imagínense si tenemos que ponernos de acuerdo tantas personas, ¿no? La pregunta es, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Andarán dos. A veces es difícil poner de acuerdo a toda una congregación, ¿no? Y es muy difícil. Si es difícil poner a dos personas de acuerdo, es difícil poner de acuerdo a una congregación entera. Humanamente medio que diría que es imposible, ¿sí? Pero el miércoles pasado yo hacía referencia de que la ley de acuerdo es, por lo general, cuando hay cosas obvias, no hay problema de estar de acuerdo, ¿no? ¿Se acuerda que yo le decía, ¿están todos de acuerdo que ya es de noche? Bueno, que si hacemos una votación por unanimidad diríamos que sí, pero es algo obvio. Pero uno puede empezar a disentir con otro cuando son cosas que golpean de golpe contra la fortaleza que nosotros tenemos en nuestra manera de pensar. Y las fortalezas son argumentos que se han hecho fuertes. Y todo argumento comienza con una idea, con un pensamiento o una información, y que esa información pasó a ser una formación, y cuando se formó se hizo un argumento, el argumento ya establecido se hace una fortaleza, y la fortaleza es como un muro, ¿no? Como un castillo duro. Entonces, si alguien va a ir en contra de esa fortaleza, inmediatamente va a encontrar la oposición.
Entonces, tocante a las cosas de la mentalidad religiosa, del mundo religioso, hemos visto que a través de estos 20 siglos han habido cantidad de religiones, cantidad de denominaciones, de argumentos, porque cada uno ha hecho su fortaleza de todas las cosas. Entonces, es y ha sido difícil poner de acuerdo a un bautista con un pentecostal con un libre con el luterano con el carismático, el católico con el ortodoxo. Es muy difícil, porque cada uno ya tiene su argumento, tiene su fortaleza, tiene su castillo fuerte en su mente. Y el apóstol Pablo hace referencia de que las armas de nuestras milicias son muy poderosas en el Señor, en el Espíritu, para destrucción justamente de la fortaleza. Entonces, para poder entender este principio, diríamos que la ley del acuerdo se manifiesta cuando hay alguien que en verdad decide anular o cancelar su manera de pensar para alcanzar el pensamiento correcto. Si no ejerce la voluntad de una persona jamás va a poder ser libre de su fortaleza. Esa voluntad debe ser rendida a Jesucristo. Por ejemplo, una persona que fuma jamás va a dejar de fumar, si no toma una decisión de aniquilar ese pensamiento, esa fortaleza. Una persona que tiene pánicos, una persona que tiene fobias, una persona que es insegura, que es tímida, y bueno, probablemente se va a morir siendo tímida si no confronta esa fortaleza, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el punto del acuerdo es Dios y el hombre y Dios. Muchas veces hemos tomado este versículo de Amós 3:3, andarán dos si no estuvieran de acuerdo, como para dar consejería a un matrimonio, ¿no? Y está lindo para darle un consejería a un matrimonio, pero saben que también es difícil, ¿no? Es difícil también poner de acuerdo al matrimonio. Tal es así que Jesús concluye diciendo, bueno, dos estarán en la misma cama, uno será tomado, el otro será dejado, porque hasta es difícil ver que en las cosas espirituales haya un acuerdo genuino. Entonces, para entender esto, yo quiero hablarle acerca del orden. Y esto es algo que lo debemos aplicar en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos el orden de Dios para recién estar de acuerdo con Dios. Cuando el hombre pecó, se rompió la relación del hombre con Dios, se rompió la relación del hombre con la tierra pasó a ser maldita por tu culpa, dice. Se rompió la relación entre el hombre con el hombre. Abel mató a Caín, ¿así es? ¿O al revés? Caín mató a Abel, ¿no? Pero se rompieron relaciones. El hombre ya dejó de estar de acuerdo con Dios, el hombre dejó de estar de acuerdo con la tierra, con la creación, y el hombre dejó de estar de acuerdo con su par, con el hombre. Entonces tenemos un serio problema acá. Queremos hacer la iglesia de Cristo, queremos ganar toda la ciudad para Cristo, queremos transformar Buenos Aires para Cristo, Argentina para Cristo, las naciones para Cristo. Y es buena la intención, pero siempre dijimos que las buenas intenciones no justifican las malas acciones, ¿Se acuerdan? Yo puedo tener un ataque de apéndice y el carnicero del frente dice, yo si quiere lo opero yo. Él tiene una buena intención, pero yo no dejaría que me opere el carnicero, ¿no? Por buena intención que tenga, no justifica las malas acciones que puede haber. Entonces yo debo entender que para poder hacer que el acuerdo entre Dios y mi vida y Dios pueda ser realmente efectiva, yo debo estar en orden. Dios no se asocia con el desorden. Dios es un Dios de orden. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Capítulo 14, versículo 40. Esto es otro principio. Hágase todo. ¿Qué es todo? Eso incluye trabajar, eso incluye estudiar, ministrar,
criar a los hijos, ducharse, pagar el sueldo, cobrar el sueldo, pagar los impuestos. ¿Incluye todo? Muy bien, dice, hágase todo decentemente y con orden, no en orden, sino con orden, que no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo tener todas las cosas en orden, pero no hacer las cosas con orden. Entonces, Dios habla de principios. Para poder tener una relación con Él debe haber orden. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a ver el origen del problema. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto debemos tener en cuenta, que el problema estaba en la tierra, no en el cielo. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vemos nosotros de que la evidencia de un desorden inmediatamente se la puede ver. Las tinieblas estaban sobre la tierra. Muy bien, ¿cómo podemos ver si una vida de una persona está desordenada? ¿Cuál es la primera evidencia que va a haber desde los ojos espirituales de Dios? Tinieblas, frutos, ¿sí? ¿Puede haber personas que estén en tinieblas? Claro que sí. Hemos enseñado alguna vez que tinieblas significa ignorancia y luz significa conocimiento. Pero también tinieblas u oscuridad hace referencia a la ausencia de Dios en la persona. Porque fíjense ustedes que resalta que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Si entramos a este local, ¿cómo podríamos decir nosotros que está desordenado? Demos un ejemplo. ¿Qué tendría que suceder para que esto esté desordenado? Sucio, ¿qué más? ¿Qué cosas estarían tiradas? Las sillas estarían tiradas, ¿qué más? El ventilador estaría en el suelo, los libros estarían por cualquier lugar, las paredes mal pintadas, las cortinas todas rajadas. Muy bien, ¿qué es lo que dijimos que estaba la tierra? Desordenada y vacía. Ahora, ¿cómo podemos decir que estaba vacía o estaba desordenada si estaba vacía? Si nosotros tenemos que decir que este lugar está desordenado, no podemos decir que estaba vacío, porque no habría cortinas, ni sillas, ni ventiladores, ni la estufa. Hay un problema acá, ¿no? ¿Qué quiso decir el Señor? Que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Si hubiera dicho la Escritura que la tierra estaba desordenada y nada más, bueno, entenderíamos, ¿no? Que el sol saldría a la noche, la luna a la mañana, que saldría del mar un perro, y uno cava un pozo, sale un pescadito. Podríamos entender que ese es un desorden, ¿no? Pero hablar de un desorden cuando no hay nada, bueno, esto es un principio de la carencia de Dios. Una persona está llena de todo, pero a la vez está vacío y por ende está desordenado. Una persona puede estar llena de dinero, de afectos, de fama, de poder, puede tener títulos por todos lados, puede tener tantas cosas, ¿sí? Pero está vacío y está en desorden. Entonces esto es un principio muy claro en la Escritura, de que Génesis 1 habla de que una persona o cualquier cosa que está desalineado, en desacuerdo con el propósito eterno de Dios, está desordenado y está vacío. Entonces fíjense ustedes, en el Génesis 1 dice la Escritura que las tinieblas, la oscuridad,
La ausencia de Dios interviniendo allí en ese momento es lo que gobernaba, es lo que estaba. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense ustedes que lo que ya había era agua, ¿sí? Pero dice que el Espíritu de Dios se movía, quiere decir empollaba, estaba esperando el momento de manifestarse sobre el desorden. ¿Alguien tiene otra versión allí? Es muy parecido a lo que dice tuya. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Se cernía, ¿sí? Ahora fíjense ustedes de que acá vemos nosotros un principio muy grande también. Cualquier persona que está viviendo una vida desordenada y una vida vacía es porque está lejos de un acuerdo de Dios. Vive, come, trabaja, estudia, se relaciona, tiene parientes, tiene amigos, tiene familiares, va a la iglesia, canta, escucha una palabra, pero está lleno de tinieblas, está lleno de ignorancia de Dios, pero a la vez está en ausencia de la intervención divina. Y esto es lo que dice el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No había focos, no había electricidad, no estaba creado el sol todavía. ¿Qué luz habrá sido esta? ¿Qué luz habrá sido esta? ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso iba respirando amenaza en contra de los del camino y yendo por camino a Damasco a pleno mediodía con un sol intenso? Le apareció el mismísimo Señor Jesucristo resucitado, glorificado, y el resplandor de la luz sobrepasaba el sol. ¿Se acuerdan? Que lo dejó ciego. Glorioso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte con Pedro, Juan y Jacobo y se transfiguró y de su rostro resplandecía una luz que no había manera de mirarlo, tal y así que la misericordia de Dios tuvo que poner una nube para cubrir a Pedro? La luz en este Génesis 1:3 es la gloria de Dios. Allí interviene la gloria de Dios para ordenar el caos. Para ordenar el caos. Una persona no es consciente de la gloria de Dios. Una persona no tiene idea de lo que es la gloria de Dios. Y menosprecia muchas veces incluso hasta su salvación, no conscientemente, sino inconscientemente, porque no sabe qué es lo que ha pasado en su vida realmente. La gloria de Dios se ha manifestado para poner orden, porque había tinieblas, porque no había presencia, porque no había gobierno. En otras palabras, cuando Dios dijo sea la luz, Él dijo permiso, este asunto me encargo yo. Y Él es el que tomó la tarea de reordenar todas las cosas. ¿Me hago entender? Así estábamos nosotros, creados, desordenados, vacíos. La intervención de Dios tuvo que tener una evaluación final. ¿Cómo será lo que hizo Dios? En el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, vamos a agregarle, Dios vio que todo lo que hizo Dios, no hay otro, acá no hay otro que lo haya hecho, ¿sí? Dios vio que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Esto hace referencia a la perfección, perfecto en gran manera. Podemos ver nosotros de que acá Dios evalúa su propio trabajo y dice, es perfecto lo que hice. Fíjese la diferencia, la disparidad de concepto del Génesis 1:2 al Génesis 1:31.
estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Ahora estaba todo perfecto. Ahora estaba todo en su orden. Todo estaba en armonía. Porque intervino, ¿quién? Dios, Elohim. Él es Elohim. Él es el creador. Su nombre es Elohim como creador. ¿Sí? Muy bien. Dentro del plan perfecto, Dios dijo lo siguiente, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Fíjense ustedes que en ese orden que Dios puso todo, Él dijo así, los peces que están en el mar. Hoy el hombre del siglo XXI quiere, no sé, cambiar todo. El hombre quiere cambiar todo. Y probablemente si le damos lugar va a querer que los peces salgan de la tierra, que los patos estén en el profundo del mar, porque el hombre está provocando a Dios. Dios puso en orden todo y dice que el hombre gobierne, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cada cosa que fue creada por Él las puso en su lugar. ¿Sí o no? No le dijo al hombre, Adán, mira, aquí están los peces, acá están los pavos, los chanchos, los pollos, los árboles. Fíjate vos dónde los pones. Porque es tu tarea. Dios no le dio lugar al hombre a que vea dónde los iba a poner. Dios puso en orden todas las cosas antes de crear al hombre y luego lo puso al hombre para señorear. ¿Se entiende? Ese es el Dios de orden. El Dios de orden primero crea el gobierno y luego lo que va a gobernar. Antes de crear a la iglesia, Dios creó o formó o levantó a los apóstoles para que ellos gobiernen en la iglesia. ¿Se entiende? Antes de crear los niños, Él creó al varón y a la varona para que puedan engendrar los hijos. Un principio de orden en todas las cosas. ¿Vale como introducción todo lo que estoy hablando? Porque después se pone bravo el tema, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes como hijos de Dios notan algunos desórdenes en su vida? No me contesten, solo piénselo. ¿Notan algunos desórdenes en su vida? ¿Hay cosas que se dan cuenta que están mal en ustedes? A ver, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que hay cosas en ustedes que están mal? Ajá. Ahora baje la mano. ¿Cuántos de los que están acá presentes se dan cuenta que el que está al lado mío está desordenado? Es que nos cuesta, ¿no? Pero saben que el desorden muchas veces no lo ve uno, sino lo ve el otro. ¿Sí o no? Pase mi casa, ¿sí? El que está en su casa probablemente no se dé cuenta del desorden que tiene, que uno que llega afuera y se da cuenta del desorden que hay. ¿Sí o no? Porque el que está en su propia casa está hecho en su hábito, está acostumbrado, ¿sí? El que entra a una congregación, a un santuario, a lo mejor no se da cuenta porque ya está habituado a su lugar, pero uno que viene afuera mejor se da cuenta que algo no está bien. Y uno quiere sacar la telaraña y dice, no, esa es la hermana más fiel que tenemos, ¿eh? La arañita que está allí, ¿no? Ella no falta nunca en ninguna reunión, está siempre fiel ahí. Pero fíjense ustedes que el desorden lo ve más bien alguien de afuera que de adentro. Yo puedo tener el concepto de que yo estoy bien para con Dios. ¿Cómo estás, Mónica? Bien para la gloria de Dios. Y bonita, pero en victoria y bendecida para la gloria de Dios.
Y Mónica, ¿vos cómo estás? Pero aleluya, yo voy muy bien. Y vos, pero no saben cómo estoy. Así decía la iglesia de la Odisea, así decía la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Teatira. Pero la más clara fue la Odisea, ¿no? Cuando dice, tú dices que estás bien, prosperada, enriquecida, llena de victoria, llena de loores, de triunfo, pero tú no sabes lo que yo estoy viendo. Tú eres pobre, miserable, desventurada, desnuda, ciega. Dios tuvo que usar el profeta Malaquías después que el pueblo de Israel había restaurado todo con Nehemías y Esdras, se habían levantado el muro, el templo, habían recuperado los sacerdotes, habían vuelto a ofrecer sacrificios. Mire, estaban en un avivamiento, pero Malaquías le tuvo que dar 7 juicios. Ustedes me han profanado. ¿En qué te hemos profanado? Ustedes me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? Ustedes no me amaron. ¿En qué no te amamos? Ustedes me han robado. ¿En qué te robamos? Porque para ellos estaban en el esplendor de la gloria. Sin embargo, Dios lo primero que ve en una persona, en una iglesia, en una casa, en una familia, lo primero que detecta Dios es el desorden. ¿Sí o no? Mire, por lo general cuando llega visita inesperada, tin, tin, toca el timbre. ¿Quién es? Fulano de tal. Sacamos la sábana de la cama, le tiramos arriba la montaña de ropa, levantamos la alfombra, pateamos todo para abajo la alfombra, ponemos allí. ¿Sí o no? Tenemos esa tendencia, ¿no? De ocultar rápidamente todo lo que está desordenado. Si yo estaba allí sentado con el pantalón de boca, con las pantuflas, con la camiseta malla y viene alguien importante, ay, nomás me chanté la camisa, el pantalón largo arriba de todo. Nadie se dio cuenta que yo estaba con el pantalón de fútbol, nada. Una rociada de desodorante y ya estoy, ya salí, ya zafé. Por naturaleza siempre queremos ocultar y aparentar lo que ante los ojos de Dios todo está desnudo y abierto y nada lo podemos esconder. ¿Cómo una persona puede estar lejos del acuerdo de Dios cuando está en desorden? Dios es un Dios de orden, dice la Escritura. Dios es un Dios ordenado. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta de que cuando nosotros queremos hacer cosas sin consultarle a Dios, estamos firmando 100% el fracaso. 100% estamos firmando el fracaso. Porque todo aquel que hace cosas sin consultar a Dios, las cosas son evidentemente mal. Pero cuando alguien se somete a Dios, consulta a Dios, y mantiene el temor y la reverencia y el temblor ante su presencia, se va a dar cuenta de que es necesaria la intervención de Dios en todo esto. Bueno, Dios puso al hombre en el Edén, ¿no? Capítulo 2 de Génesis dice el versículo 15. Si le faltaba la frutilla a esta torta, era lo siguiente, dice el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dios había creado al hombre para que se muera? No.
sobramente le advirtió que decidió el hombre morirse. El hombre decidió desordenarse. La muerte es un desorden, ¿sabía? Ante los ojos de Dios. Por eso tuvo que venir a corregir ese desorden, siendo Cristo la muerte de la muerte. Él vino a matar a la muerte, porque la muerte forma parte de un desorden. Es más, la paga del pecado es la muerte. El fruto del pecado de los pecadores es la muerte. Así que también ser una persona que vive desordenadamente, que juega con su salud, que juega con su sexualidad, que juega con sus pensamientos, que juega con el ocultismo, que juega con, con tantas cosas que son abominables ante los ojos de Dios, ¿sabe lo único que está buscando? La muerte. Porque está en una vida desordenada. Pero si una persona entiende de que Dios en el Edén lo puso al hombre para guardarlo, labrarlo, producirlo y bendecirlo a través de su gobierno, de su señorío, no le duró mucho. Porque lo primero que hizo el hombre es no guardar el Edén, permitió que la serpiente que era del campo entrara al huerto. Y allí vino todo el problema, ¿no? Entonces Dios, al caos que existía, al desorden que había, a todas las tinieblas que abundaban, Él la puso en orden. Una vez que la pone en orden, le da la administración al hombre y el hombre vuelve a desordenar todo y a arruinar todo. Génesis capítulo 3. Dice el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Dios había creado la tierra maldita? No. ¿Cómo estaba la tierra? Bendita. Pero ¿quién maldijo la tierra? La maldición es un caos, la maldición es un desorden, ¿sí? ¿Quién es el que trajo la maldición y el desorden de nuevo a la tierra? El hombre. La evidencia del caos, del desorden, está acá en el versículo 18. Dice 17, con dolor comerás de ella todos los días, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ya no del Edén, ya no eran lugar de delicias, sino el hombre empezaba a probar un sabor extraño a su paladar. Ya no podía comer las delicias del Edén, sino que ahora ibas a comer plantas del campo. Tu comida es del campo. Vamos a hacer paráfrasis sobre esto. Ya no vas a comer comida del cielo, sino vas a comer comida del mundo. Te vas a alimentar del mundo. Cualquier cristiano, cualquier creyente, mejor dicho, que no ha sido regenerado, que no ha experimentado el orden y gobierno de Dios, puede congregar, puede cantar, puede ministrar, puede hacer todo acto religioso, pero mientras se siga alimentando del mundo, no hay acuerdo con Dios. Es una vida desordenada, es una vida vacía, es una vida en tinieblas. Y puede haber hasta pastores así, porque Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él dirá, yo no los conozco, hacedores de maldad, practicantes de iniquidad, hombres y mujeres desordenados, que nunca estuvieron de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Una persona que está desordenada, que no está en acuerdo con el Padre, es una persona que no obedece la voluntad del Padre, por lo tanto es un rebelde. Y el rebelde es el ADN de Satanás, que Satanás es el primero que se rebeló contra la voluntad soberana de Dios. ¿Se entiende? Ahora, fíjense ustedes que acá vemos nosotros la evidencia. La otra pregunta es esta. Dios no planificó que tu casa sea
maldita, ni un desorden, ni un caos. Pero ¿quién es el que transforma una casa en maldición? ¿Dios o la rebeldía del hombre? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo vivo yo en mi casa? ¿De qué me alimento en mi casa? ¿En tu casa predomina la televisión, Tinelli? ¿Quién es el que gobierna la casa? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Dice, ya no comerás comidas del Edén. Ahora vas a comer comidas del campo. Te vas a alimentar del mundo. ¿Se han dado cuenta, hermanos, la cantidad de congregaciones que ya dejaron de predicar la palabra de Dios para predicar psicología, para predicar fábulas, para predicar cuentos, para predicar metafísica? Todo es, el hombre debe soñar, debe ser excelente, debe triunfar, debe ser empresario, debe ser próspero. Pero no se habla del arrepentimiento, no se habla de lo que a Dios le agrada, no se habla de morir cada día para obedecer la voluntad del Padre. Entonces estamos en un problema acá. Hay congregaciones que se nutren de todas las movidas de este mundo, todo lo que está de moda en este mundo. Se ha suplantado la adoración sublime al majestuoso Rey por el hip hop, el reggaetón, las guarachas, el merengue, los que le gusta mi carne. Y aquellos que aman al mundo pueden llegar a decir a una persona que está entonando un canto sublime al Señor diciendo, no hay unción allí, están muertos, la alabanza es muerta. ¿Por qué decimos que es muerta? Porque a mí no me llega. ¿Quién dijo que la alabanza y la adoración es para usted? La alabanza y la adoración no es para usted. Fuimos creados para alabar su nombre, para adorar su nombre. Para eso hay que preguntarse si lo que nosotros hacemos le agrada al Padre. Porque si nosotros hacemos cosas que no agradan a nosotros, hay un desorden, no hay un acuerdo, por lo tanto hay tinieblas y no está la presencia de Dios. Siempre que ustedes vean luz, hay presencia de Dios. En Él estaba la luz y Él era la luz de los hombres. Jesús, Él es el que trajo la luz a las tinieblas de esta tierra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Así que, hermanos, el juicio de Dios es este. Versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán le cambió el nombre a su mujer, ya no era varona, ¿sí? Ahora le puso Eva. ¿Qué quiere decir madre de todos los vivientes? En otras palabras, Adán estaba diciendo, ya no serás varona, ya no serás mi complemento idóneo, sino que simplemente me vas a servir para tener hijos nada más. También la mujer ha sido degradada, también la mujer ha sido echada por tierra por causa de que el hombre perdió la comunión con el acuerdo de Dios. Y por esa razón es que encontramos nosotros de que muchas cosas, por una cuestión de humanismo, se ha levantado, intentado levantar a la mujer por encima del varón, pero no de la manera que Dios lo ha establecido, sino de la manera humanista, y lo único que se ha logrado es que el hombre y la mujer compitan y no se complementen. Y Dios creó para que el hombre y la mujer sean un complemento perfecto de unidad y no una competencia al estilo de la guerra de los roces, ¿no? ¿Qué podemos entender esto? Dios vio que el caos volvió a la tierra y peor que antes. Antes estaba desordenada y vacía, pero no dice que había mal. Ahora dice Génesis capítulo 6 que causa de la rebelión del hombre se vio algo. Por primera vez se evidencia ante los ojos de Dios el efecto del desorden. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
El mal había tomado protagonismo. Ya Dios no veía al varón como su creación perfecta. Dios veía al hombre y veía el mal en su máxima expresión. Por lo tanto, Dios no puede ver ni siquiera la inmundicia ni el mal de nadie. Por eso Dios decidió cortar todo tipo de relación con el hombre. Porque el que se desalineó de Dios, el que dejó de estar de acuerdo con Dios, no es Dios, sino el hombre. Porque Dios tuvo que separarse del hombre, porque Dios es santo. Y porque Dios es justo, y porque Él es poderoso. Y su misericordia la demostró al separarse del hombre. Porque si la santidad era provocada por la inmundicia del hombre, no debía haber quedado nunca ningún hombre por el juicio de Dios. Versículo 12 dice que la consecuencia del hombre malo no tan solo fue sobre él, sino que dice el versículo 12, y miró Dios, ¿qué cosa? La tierra. No tan solo el mal estaba en la tierra, sino que el mal del hombre fue hacia la tierra. La tierra se corrompió, dice, he aquí estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto sucedió en la época de los primeros seres humanos en la tierra. Imagínense cuánto ha crecido la maldad, que estamos en el año 2011 de la era cristiana, o estamos transitando ya casi el año 7000 desde el día del arca que se posó. Fíjense en ustedes que la maldad ya no tiene límite. La tierra está totalmente corrompida por causa del hombre. Principio para resaltar: si en su casa el Espíritu Santo le está hablando, le está diciendo que hay algo que está mal en ustedes, y ustedes se callan, lo dejan pasar, no solucionan el problema, ¿saben qué es lo que van a lograr con esto? Que la perfecta justicia de Dios se manifieste para corromper toda su casa, traer miseria, iniquidad, y para que se transforme, como dice la Escritura, guarida de demonios. Por eso es que su casa se tiene que transformar en su Edén cuando le permiten a Dios que intervenga. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No es tan solo para el consejo de matrimonio, sino es vos y Dios, Dios y vos. ¿Pueden estar de acuerdo? Si nosotros vemos en Isaías capítulo 5, dice el versículo 18: ay de los que traen la iniquidad. Escuchen, ay. ¿Saben lo que es? Digan conmigo, ay. ¿Cuándo uno dice ay? Cuando te regalan una flor. Uno puede decir, ay, qué linda, puede decir, ¿no? Puede ser. O te agarra la espina, ¿no es cierto? De la rosa. ¿Cuándo uno dice ay? Cuando te taladras un tornillo en el dedo. ¿Sí? Cuando uno se martilla el dedo gordo, ¿sí? Cuando se agarró el dedo con la puerta, un portazo del viento. Cuando uno dice ay, es porque hay un dolor muy fuerte, ¿sí? Ahora, el ay de Dios hacia los hombres, porque este no es ay, dice el hombre, dice ay, dice el profeta, ay, no sabe la que se le viene. Y es un profeta, un mensajero de Dios. Ay. ¿A quiénes? A los que van a traer iniquidad. La iniquidad se la trae. ¿Escucharon? La iniquidad se la va a buscar y se la trae.
Dice, ¿con qué? Con cuerdas de vanidad. ¿Sabe qué es la vanidad? Algo vano, algo carente de sentido. Una tontería, ¿sí? Algo tonto. Una locura. Así se trae la iniquidad. Así entramos en iniquidad en nuestra casa y no nos damos cuenta. ¿Sí? El ejemplo de Acab. El pecado de Acam, ¿sí? Acam. Que trajo iniquidad. Trajo toda iniquidad, trajo el anatema, y Dios tuvo que traer juicio. Ahora, fíjense ustedes, dice el versículo 18, y el pecado como con coyundas de carreta, es tan pesado, es tan grande que lo traemos en carreta, quiere decir. Hay personas que el pecado ya no lo pueden ocultar y está tan evidente, pero lo traen de nuevo. Dice versículo 19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y vamos, veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. A los que a la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una persona que vive desordenada delante de los ojos de Dios pierde el sentido de la realidad. Sus papilas gustativas espirituales pierden el sentido, no saben discernir qué es dulce y qué es amargo. No saben discernir qué está bien y qué está mal. Es más, quedan tan perdidos que lo que está mal para Dios, ellos le dicen, esto está bien. A las tinieblas le da lo mismo que sea luz o que sea tiniebla, y hasta puede decir, esto es luz, cuando en realidad es tinieblas. Decimos, aquí está la gloria de Dios, cuando no está la gloria de Dios. ¿Por qué hay tinieblas? Porque Dios no interviene. Porque Jesús está afuera golpeando a la puerta y dice, hey, se han olvidado de mí, me han dejado afuera. Está todo tan lleno de cosas hermosas dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu vida, pero te has olvidado de mí. Y yo soy la luz. Y no hay luz, sino que hay tinieblas. Y cuando vemos nosotros esta evidencia, vemos que Dios tiene que obrar en justicia, hermanos. Y el obrar en justicia hace referencia a lo que dice el versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado, ¿en dónde? ¿En la adoración? ¿En la alabanza? ¿En los diezmos? ¿En qué será exaltado Jehová de los ejércitos? En juicio, cuando Él juzgue. Porque ¿sabe cuándo en verdad se lo exalta a Dios? Cuando se manifiesta su justicia. Por eso es que cuando uno empieza a cuestionar por qué Dios no hace justicia, por qué Dios no salva a todo, por qué algunos sí, otros no, no sabe lo que está entendiendo, no sabe lo que está diciendo. Cuando nosotros deberíamos entender que Dios se glorifica cuando Él condena a aquellos que por rebeldía han desobedecido y no quisieron estar en la legalidad de Dios. Por eso dice, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Lo ven? Qué importante es estar de acuerdo con Dios. Qué importante es permitir que la gloria de Dios, que es el gobierno, que es la luz, es la intervención divina, ponga en orden mi vida. Ponga en orden lo que está desordenado en mí. ¿Qué debo hacer yo? Vamos al Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 3? ¿Qué hay que hacer? Hay que reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Si Él nos hizo, si Él es el creador, es el perfecto creador. Por lo tanto, Él es el único que puede restaurar algo que está deshecho, algo que está desordenado. Es el único que puede corregir todo lo que está mal. Debemos reconocer cuando todas las cosas están mal en nuestras vidas. Debemos reconocer que Él es mi creador, que Él es el único que me ha creado y me ha hecho perfecto. El Salmo 37, versículo 5, también dice que hay que hacer. ¿Qué dice el Salmo 37, 5? Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu vida. Entregale tu desorden. No intentes esconder el desorden a tu Dios. ¿Me está entendiendo? Mostrar tu desorden en tus pensamientos. Mostrar tu desorden en tu boca, en tu manera de hablar. Mostrar tu desorden en tu pureza sexual, en tu dinero. Todo el desorden que nosotros lo evidenciamos delante de Dios, no tratemos de guardarlo o taparlo, porque todo lo ve. Reconoce que Él es Dios. Ahora dice, encomendale al Señor todo tu camino. ¿Y qué hará? Confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que hará? Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz. Él a tu desorden dirá, sea la luz. Cuando dijo sea la luz, quiere decir permiso, ahora intervengo yo me encargo. Yo me encargo. Pedro, vamos a pescar. Señor, hemos estado toda la noche. Ni una mojarrita hemos sacado. No hemos pescado nada. Pero en tu palabra lo voy a hacer. Pedro, echa tu red al lado derecho. ¿Y qué pasó? Jesús es el creador de todo. Él es el Señor de todo. Él es el dueño de todo. Él es el que creó los peces allí en Génesis. Él es el que tiene dominio. Él le dijo, muchachos, todo para acá, por el lado derecho, para que Pedro, cuando tire la red, los agarre a ustedes. Así, vengan para acá, vamos. Los peces le obedecieron. Pero Pedro sacó por el lado derecho una cantidad de peces impresionante. Allí estaba Jesús durmiendo en la barca y una tempestad furiosa, terrible, pero nos morimos, Señor, despiértate que no tienes cuidado. Y el Señor se levantó, le dijo al viento, calla, enmudece. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es? El Creador. El Creador. ¿Vos crees que Él no puede ordenar tu problema de tu casa? ¿Vos crees que Él no puede ordenar tu problema matrimonial? ¿No puede ordenar tu finanza? ¿No puede ordenar tu iglesia? ¿No puede ordenarlo el Señor? No sabe el problema que tengo yo. Oh. No saben el problema que tengo yo. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Pero maestro, hace 4 días que está podrido la tumba Lázaro. Ya está muerto. Dominio aún sobre la muerte. Dominio sobre la muerte. Todavía Él no la había matado a la muerte, pero Él tenía autoridad sobre la muerte. No está muerto, duerme. Le dijo a Jairo, tu hija está dormida. Y ya había contratado llorona, estaban llorando ahí, todos haciendo lamento.
Él le dijo: niña, levántate, despiértate. Y ella volvió y se despertó. Qué problema, ¿no? Y todavía era Jesús de Nazaret, no había sido glorificado como el Rey de Gloria todavía. Y ya mostraba su dominio. Él vino, por eso Juan dice: vimos con nuestros ojos al Verbo tocante en gloria. Vimos la gloria del unigénito. Imagínense, en él decía: vimos la gloria, cuando recién apenas eran destellos de su gloria, porque su gloria estaba velada cuando él estaba 100% hombre. Recién le veremos en gloria cuando él venga. Veremos tal cual él es el Rey de Gloria. ¿Qué hay que hacer? Qué problema, ¿no? Proverbios capítulo 3. Qué bueno que la Biblia nos habla, ¿no? Ah, Señor Jesús. Proverbios capítulo 3, versículo 6. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer, Padre? Tengo un desorden en mi vida. Mi camino parece un laberinto. ¿Qué dice el versículo 6? Reconócelo, reconócelo en todo. Así dice: en todo tu camino, en todos tus caminos, por donde vayas, reconócelo. No es que no lo conoce, sino que admite que Él debe gobernar. No vayas a hacer un negocio, no vayas a poner una empresa, no hagas nada, no vayas a hacer un viaje. Todo lo que le estoy compartiendo a ustedes es lo que el Señor me viene ministrando a mí personalmente. Porque ¿saben las veces que yo hice cosas por mi cuenta? Me salió mal. Si tuviera que viajar a todos los lugares que me invitan para predicar, y ya no tendré ni esposa ni hijo, porque estaré todo el tiempo afuera. Pero no se trata de un tour celestial, Esto se trata de obediencia. A donde Él quiere que uno vaya, allí iremos. Donde quieras que vaya. Pero si Él dice: quédate acá, quédate acá. ¿Me están entendiendo? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Qué vas a hacer con las cosas que Él te ha dado a administrar? ¿La vas a atesorar bajo la cama para que nadie te la quite? Un ratón te puede comer el dinero, si Dios lo envía. Una cucaracha se puede empanzar de tu dinero. ¿Pero qué vas a hacer? Dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué hará Él? Enderezará tus veredas. Qué lindo, ¿no? Que corrija todo, que ordene todo. Pero solamente lo hace Él. Vos y yo no podemos enderezar nada. La esquina está doblada, no la podemos doblar, poner derecha. Nadie puede enderezar nada en su propia vida si no interviene Dios. Si no interviene Dios, no hay manera. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Ya se aburrieron, ¿no? Tienen cara de sueño, todo, che. Ajá. ¿Vamos bien? Mire que están siendo primicias ustedes. Pero creo que es tiempo de darnos cuenta de que cuando se habla del señorío de Cristo, significa ponerse de acuerdo con Él, ponerse en orden, poner en orden nuestras vidas, hacer todas las cosas decentemente y en orden, porque entonces tendremos de acuerdo con su realeza, con su gobierno. Él no opera en ningún lugar que no se le permite que Él gobierne. Dios no es segundo de nadie. Él no funciona segundo de nadie.
si Él no es primero en tu vida, si Él no ejerce gobierno en tu vida, en todos tus caminos, ninguna vereda tuya se va a enderezar. Juan el Bautista, profetizando de Jesús, decía: todo valle será rellenado, todo monte será allanado, todo camino torcido será enderezado, todo camino lleno de piedra será allanado. Él va a quitar las piedras, Él va a sacar las trampas del cazador delante de mi camino. Pero lo hace Él. El orden. Yo debo tener orden, pero no lo puedo hacer yo. Vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo: sea la luz. Su gloria interviene en orden. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de alguien que no tiene en cuenta a Dios? Romanos capítulo 1 versículo 18 dice cuál es la consecuencia. ¿Puede haber cristianos reprobados ya? Claro que sí. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad también está relacionada con el desorden. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la evidencia de una persona que vive desordenada? Versículo 25: cambian la verdad de Dios por la mentira. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Qué es lo que hace Dios cuando hay evidencia así? Versículo 26: Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Una persona desordenada lo primero que atenta es contra su propio cuerpo, contra su propia pureza. Y cuando alguien se ha entregado totalmente al desorden, dice el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo reconocieron en todos sus caminos, Dios los entregó a una mente reprobada para no hacer nada. Así dice, para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece lo que decimos por medio de carta, a ese oren, intercedan por él, tengan misericordia. Así dice. Dice, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y yo no quisiera haber estado presente o ser miembro de esa iglesia cuando Pablo decía esto, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo ha cambiado todo esto.
Mire, si hay alguno que está andando desordenado, señálenlo para que se avergüence y todos aprendan que así no, hermano, así como ese, no. Si esto lo tenemos que traer a este tiempo, miren, no tenemos tantos dedos para señalar. Es más, diríamos, a ver, ese que están ordenaditos, pasen acá, los demás pasen para allá. Porque el desorden abunda. Y siempre que hay desorden no hay luz. Y cuando no hay luz es porque no está interviniendo el gobierno del rey para ordenar todo. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Dice Eclesiastés capítulo 4. ¿Ya se cansó? Total, hasta el lunes feriado, podemos seguir hasta el lunes a las 8 de la noche, ¿no? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, principio de Dios, ¿qué dice? Mejores son dos que uno. A ver, busque tranquilo Eclesiastés. Eclesiastés anda por el medio, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Así que ubiquen Salmo, Eclesiastés. Si no, es tan bonito Dios que nos ha puesto un índice ahí adelante también. Capítulo 4, versículo 9. Este es un principio. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay del que anda solito, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo Pedro que Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar? Obvio, el que anda solito por allí, el que se anda apartando por allí, es presa fácil para Satanás. Dice, pero si están dos, y los dos se caen dentro de un pozo, bueno, dice, el otro lo va a levantar a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjense ustedes, ahí se ha profetizado, ¿no? Ha dicho yo. Fíjense ustedes que cuando alguien cae y está solo, no hay quien lo levante. ¿No les suena esto parecido a alguien que hizo esta oración? Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si no es Él, nadie te va a sacar de ahí. Por eso es mejor dos. Yo siempre digo, Dios y yo somos mayoría. Te puede dejar todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo puede estar en contra tuya, pero Dios y vos son mayoría. El que rescató del hoyo tu vida es Él. Otra vez, si Él no interviene, nada podemos hacer. Amén. En Génesis capítulo 11 evidenciamos otro problema. ¿Lo está enriqueciendo, hermano, la palabra? Amén. Esto es otro problema del desacuerdo por vivir desordenadamente. Ya el pecado se había apoderado de todos los seres humanos y ya tenían un problema acá, ¿no? Génesis capítulo 11. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Ahí aparece también la sustitución, ¿no?
Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Yo ya les enseñé a ustedes que esa frase, traducida al original, quiere decir todos tenían la lengua del uno. La lengua del uno. Él es el uno, Dios es el uno, ¿sí? Todos tenían la lengua del uno. Eso, todos tenían una sola lengua, todos tenían la lengua del uno. O sea, el lenguaje que hablaban era el lenguaje de Dios, ese lenguaje que tenía de Adán. Ahora fíjense ustedes que dice que ellos tenían la lengua del uno, dice, y nada les hará desistir de los que han pensado hacer. La palabra tenía autoridad, y más si era la palabra del uno, la lengua del uno. Entonces, acá vemos que el hombre desordenado, en desacuerdo con Dios, en rebeldía con Dios, había comenzado a hacer algo que nada lo iba a detener al hombre. Dios intervinió diciendo lo siguiente, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Dios quitó la lengua del uno y de esta manera dice que los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Jehová, ¿qué cosa? El lenguaje. El hombre natural, el hombre desordenado, el hombre que ya no está en acuerdo con Dios, ya tiene un lenguaje diferente a Dios. Orar es el lenguaje de Dios. Y orar en el Espíritu es el lenguaje de Dios. Porque nosotros hablamos humanamente, pero el Espíritu Santo codifica o decodifica nuestro lenguaje tan limitado y lo transforma en palabras indecibles. Acá hay un español orando y allá hay un japonés y allá está un árabe y uno que tiene un dialecto guaraní, otro que tiene un dialecto africano. Mire, nosotros no nos entendemos, ¿no? Pero el lenguaje del Espíritu es uno. Y cuando alguien habla en su lengua, el Espíritu Santo es como decodificar. ¿Vio la tarea que hace un traductor? Ella es norteamericana y ella es argentina. Ella me dice algo y yo le traduzco el lenguaje de ella. Ella lo entiende. Y ella me dice algo y yo le traduzco el lenguaje de ella. ¿Sí? Si yo la pongo a ella a hablar con ella y ella no sabe inglés y ella no sabe castellano, no va a haber diálogo, no va a haber comunicación. Entonces, el Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros con palabras que el hombre no sabe decirlas. Pero capaz que ella dice, Señor, te pido que me ayudes a poder salir de este problema. Para Dios no es un problema, pero para ella es un problema. Entonces el Espíritu Santo tiene que transformar esa oración con un lenguaje limitado, terrenal, vulgar, corrompido, porque es del hombre, para llegar a los oídos del Padre, santo, poderoso, extremo, majestuoso, divino. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo puedo orar como un niño, pero Dios ve el corazón y la intención del corazón. Cuando alguien ora en el Espíritu, es cuando lo está haciendo delante del Señor y el Señor ve la intención del corazón y la transforma en gemidos indecibles, en palabras que el hombre no las puede decir. Y cuando vuelve de parte del Señor como respuestas.
Pero acá vemos la evidencia de personas que están desordenadas con Dios porque Dios le quitó el lenguaje. El hombre no puede hablar más con Dios. El hombre no puede tener ninguna relación con Dios. Ahora, ¿Dios quiere comunicarse con el hombre? Claro. Todos los profetas del Antiguo Pacto, y especialmente Ezequiel, Zacarías, permanentemente dice, así dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos no inventaban, ellos decían lo que Dios decía. Por lo tanto, Dios siempre habló, siempre se comunicó, siempre quiso hablar y lo sigue haciendo porque Él es inmutable. Ahora, ¿qué pasa que usted no escucha a Dios? ¿Qué pasa es que no oye la voz del Espíritu Santo? Porque usted no sabe qué hacer. ¿No será que está desorganizado, desordenado? ¿No será que no está de acuerdo en el acuerdo de Dios? Hay cosas que Dios bajo ningún aspecto va a tener relación con ninguna cosa desordenada. ¿Qué debo hacer? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Qué debo hacer? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué tengo que hacer? Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Permítele a Dios que el desorden de su vida, Él diga sea la luz y que intervenga el Señor. ¿Lo entienden? ¿Lo reciben? ¿Hay cosas desordenadas? La iglesia está desordenada. La casa está desordenada. Mi vida está desordenada. Dios es un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y Él la puso en orden. El hombre la volvió a desordenar y vino Cristo, el hombre verdadero de Dios, y la puso en orden nuevamente. Pero no ordenó la tierra. La tierra sigue en el mismo desorden y peor todavía, desde el Edén. ¿Qué hizo Cristo? Él simplemente vino a buscar a los ordenados para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Le voy a romper una burbuja, ¿sí? No va a sanar a Argentina, Dios. No va a recuperar la tierra. No hay más Edén acá. Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay algo que Él vino a hacer. Si el hombre no supo guardar el Edén, si el hombre desobedeció y desordenó todo lo que Dios había hecho hermoso, esta vez Dios hizo todo, un cielo nuevo y una tierra nueva, pero lo tiene reservado. Ojos no vieron aún lo que Dios tiene reservado. Oídos no oyeron nada de lo que Dios tiene reservado. Todavía no ha subido un pensamiento a lo que Dios tiene reservado. Entonces es una nueva revelación. No, hermanos. Es la dimensión que nos espera cuando nosotros seamos de una buena vez y para siempre glorificado, transformado. ¿Sabe qué significa ser glorificado? Entrar en su gloria. Así que no diga más, qué gloriosa estuvo la reunión, porque no hubo gloria. Porque si la gloria de Dios se tiene que presentar ahora, morimos todos, ¿sabían? Porque todavía tenemos esta carne corrupta. Nosotros esperamos el toque de trompeta cuando venga el día del Señor y esto corruptible se transformará en incorruptible. Seremos transformados a la naturaleza de Él. Y por esa razón es que nosotros ya tenemos la salvación de Jesucristo para entrar en su gloria. Así que mejor es vivir ordenadamente, mejor es ponernos de acuerdo con el Señor, mejor es dejar que Él gobierne nuestras vidas, le devolvamos la iglesia a Él, dejemos que Él haga, porque dice, yo edificaré mi iglesia, así que ustedes no tienen por qué competir contra Cristo, porque Él es el que la edifica, Él es el que añade, Él es el que quita, Él es soberano. Entonces deberíamos nosotros empezar a ver qué cosas nosotros creíamos que estaba bien, pero no está bien.
¿A ninguno de ustedes le gustaría que esa visita que vino de improviso entre a su casa y diga, ajá, hay basura, no está pintada la pared? Se van a poner incómodos, van a transpirar, ¿sí o no? Pero ¿cómo sabe que está todo eso así? Y esa persona puede decir, porque todo el mundo hace lo mismo. Todos hacen lo mismo. Ahí está. Dios todo lo ve. No escondamos nada. Jehová Roy, el Dios que me ve. Él me ve. Nada puedo esconderle de Él. Es absurdo, es tonto. No puedo yo esconderme de su presencia. Hebreos 4:13. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, sea bueno o sea malo. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Debemos nosotros corregirnos delante de Él. Ordenarnos, no tener la vergüenza, no tener el temor, decir, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Límpiame, lávame. Restaura mi vida. Y entonces se van a recrear los huesos que has abatido. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Hay que poner en orden, ¿no? Todas las cosas que hace referencia a mi vida deben estar en orden delante del Señor. Muy bien, concluimos. ¿Cómo ponemos en orden nuestra vida? Ajá, que nos ordenen, ¿eh? Si yo tengo traumas en mi vida, ¿cómo hago para poner en orden ese problema? Si yo tengo malos pensamientos, ¿cómo hago para poner en orden mis pensamientos? Si yo tengo tendencias sexuales promiscuas, ¿cómo hago para poner en orden mi sexualidad para que quede pura? Si yo tengo una lengua que es mentirosa, chismosa, ¿cómo hago para poner en orden mi lengua? ¿Cómo hago para poner en orden mi economía? Mi matrimonio, la iglesia. ¿Cómo se podrá? Lo entrego. Lo confieso. Las dos dijeron lo mismo, muy bien. La confiesan. ¿Con confesar está resuelto todo el problema? Si yo quiero comer un pollo, no digo, ahí está el pollo, ¿ya lo puedo comer? Ajá. Acá hay una palabra que ya me gustó. Hay que morir. Ah, hay que morir. Porque mi problema no tiene solución para Dios. ¿Cómo? Es una herejía. Dios no tiene ningún ánimo de restaurar tu vida, sino de que vivas una nueva vida. ¿Saben que para Dios es una herejía la sanidad interior? No hay sanidad interior. Porque según el hombre interior, que es Cristo, se renueva cada día. Y el hombre exterior, que soy yo, mi naturaleza, la carne, se va desgastando. El hombre interior, que es Cristo, necesita sanidad. Entonces, ¿por qué hacemos sanidad interior? No, es que hay que sanar las heridas del pasado. Eso es psicología. Eso no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente restaurado. ¿Así dice? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Si hemos muerto, dice Colosenses capítulo 4:3, si habéis muerto,
Buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. No hay solución para mi problema. La única solución es crucificate, niégate. No le des más lugar a tu naturaleza, a tu carne, lo que tú quieres. Viví para obedecer. Viví para obedecer. ¿Qué es lo que hizo Adán? Desobedeció. Y por eso es que el resultado es muerte. Muy bien, para entrar en la vida, en la comunión con Dios, la única manera es la muerte. Ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo en mí. Por lo tanto, Cristo debe pensar en mí, Cristo debe amar por mí, Cristo es el que perdona por mí, Cristo es el que bendice por mí, Cristo es el que gobierna mi vida. Él no tiene nada desordenado, Él no deja cuentas sin pagar, Él no se cuelga del cable con el vecino, Él no roba la luz, Él no hace nada ilegal. Él no comete adulterio, no ve pornografía, no predica herejías, no canta canciones para el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Le dije que se iba a poner duro al final, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Hay algo que Cristo no va a hacer. Él no va a ir al infierno. Pero si yo no estoy en Él, si yo no soy de Él, si Él me reprobó, yo puedo ir al infierno para siempre. Evidencia de que nunca he sido convertido. Pero si usted es un escogido de Dios, si usted es una persona que ha sido llamada, justificada, regenerada, transformada, no tiene por qué vivir ya la vieja naturaleza. Por eso dice Pablo, ya basta de vivir como los gentiles. Vivan revestidos ya del nuevo hombre, creados según Dios en Cristo Jesús. Cristo no vive conforme a las tradiciones, conforme a las costumbres, conforme a las denominaciones. Cristo lo único que hace, según dice Juan 5:19, lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Obedezco. Si Cristo no es en mí, yo no puedo obedecer al Padre. Porque yo soy desobediente por naturaleza, pero como no había ángeles que puedan obedecer, porque ya entre Lucifer y todo lo que se fueron dieron evidencia que podían desobedecer, como Adán y todo el ser humano desobedeció, entonces si Dios es autoridad, ¿quién puede ser autoridad sin que nadie lo obedezca? Alguien tenía que obedecerle. Entonces el Padre es autoridad y el Hijo se hizo obediencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo tanto, Cristo es el único que obedece al Padre. Si usted no tiene a Cristo, jamás va a poder obedecer al Padre. Por lo tanto, Jesús le dirá, apartaos al lloro y el crujir de dientes, porque nunca hiciste la voluntad de mi Padre. Si yo tengo la vida de Cristo, puedo obedecer al Padre, puedo adorar al Padre, puedo honrar al Padre, puedo ir al Padre por medio de Cristo, porque Él es el camino. Amén. Orar es el lenguaje de Dios en el nombre de Jesús para dirigirnos al Padre. Dejemos que el Espíritu Santo les permita a su espíritu, a modo calidad HD, en pantalla 3D, que pueda ver toda su vida como la ve el Señor. El desorden solamente lo ve Dios. Vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios ve tu desorden, pero probablemente nunca le dijiste a Dios, examíname. Nunca le dijiste a Él, ponme a prueba, Señor. Prueba mis pensamientos. Todos somos fieles mientras las cosas van bien, pero ¿qué pasa en la persecución?
que pasa en la tribulación, que pasa en la prueba, ¿amás a Dios? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Examínanos, Dios. Examínanos, Padre. Prueba nuestros pensamientos. Solo tú conoces la profundidad de nuestro corazón. Llévanos a tu presencia, Padre. Llévanos delante de tu trono, a través de Jesucristo nuestro Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos porque delante de ti estamos desnudos ante tu presencia. Padre, solo tú conoces todo lo que vamos a vivir a partir de este momento. Y tú conoces todo lo que hicimos. Nada se oculta a ti. Pero ayúdanos, Padre, a entrar a esa dimensión de tu espíritu donde solamente queremos estar adorándote a ti, Señor, admirando tu majestad. Padre, sé glorificado en tu justicia y tenido por puro en tus juicios. Si hay algo en mí que ofende a tus ojos, revélamelo, Padre, para poder arreglar cuenta contigo, pidiéndote perdón, Señor. Gracias por lo que están en esta noche. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Que aquellos que aún no saben orar, que no hablan en el Espíritu contigo, Padre, reciban la inspiración de hacerlo. Nuestras palabras son torpes y son limitadas, pero tú conoces nuestra intención, nuestro espíritu, Señor. Transforma nuestra necesidad, transforma nuestras palabras en el clamor y en la adoración para ti. Señor, estamos transicionando tiempos que, si no fueran por ti, por tu dirección, no tendríamos brújula, Señor, porque las oscuridades de las tinieblas han gobernado otra vez la tierra entera. Pero gracias a ti, Señor, que en este mundo hay escogidos a quien tú redimiste y pronto serán arrebatados, sacados de esta tierra para ser transformados, restituidos, glorificados, para entrar a tu reino a vivir para siempre, llenos de gloria. Así que, Padre, te adoramos. Que mis hermanos puedan expresar con su oración, Señor, lo que hay en su corazón.